Hola, hola. Bienvenido a mi programa, el programa de Raúl Valdemar Benítez y mi decisión hoy. El tema en esta ocasión es el tema central de la Biblia. Y el tema central de la Biblia, en resumidas, es la promesa que el Creador hace de un Salvador para los pecadores y el cumplimiento de esa promesa. La Biblia es considerada la sagrada escritura para el cristianismo y consiste en un conjunto de 66 libros que hablan justamente de ese tema central, la venida de un Salvador y cuándo vino ya ese Salvador y cómo era o cómo vivió. 39 libros de esos 66 fueron escritos antes de la llegada de Jesús, del nacimiento de Jesús, y son considerados la Biblia o Sagrada Escritura para los judíos. Los 27 restantes se refieren a Jesucristo, su vida, sus enseñanzas y también el origen y desarrollo de la iglesia cristiana. En la Biblia hay varios temas, lógicamente. Uno de ellos es Dios, sus atributos, sus obras y sus decretos para guiar a su pueblo. Otro tema importante en la Biblia es el pecado, su origen, su naturaleza, su desarrollo y los efectos en el individuo y en su entorno. Pero el tema central de la Biblia es el Salvador de los pecadores, que es identificado como Jesús, Jesucristo, el Mesías, tan esperado en la Escritura por todos los judíos a través de los siglos. Y se trata de la vida de Jesucristo, una vida sin pecado, un ministerio o servicio abnegado en favor de todos los pecadores. Su enseñanza tan profunda que no solo interpreta el Antiguo Testamento de una manera novedosa, pero también que trae una enseñanza tan útil y auténtica para el ser humano, no importa quién sea. También se habla de la muerte de Jesucristo, que murió sin merecer morir. Y lo que es más importante sobre todo, es su resurrección, porque la tumba no pudo contenerlo o porque, como no pecó, no debía morir, o la muerte no podía vencerlo. Dice la Biblia que Jesús apareció a varias personas después de su resurrección. Luego ascendió al cielo y enseña la Biblia que Jesús intercede por los pecadores en el cielo y que volverá a la tierra a recoger a aquellos que le siguen, que le aman y que creen en él. Si estuvieran muertos esos seguidores de Cristo, Jesucristo los resucitará cuando Él venga para que siempre puedan estar con Él, así como los que estuvieran vivos. Todos serán transformados para estar con Él cuando Él venga en gloria. Esa es la enseñanza en el Nuevo Testamento. Y al fin y al cabo, es la enseñanza que como un hilo dorado corre a través de toda la Biblia, a través de todos esos 66 libros. Desde el primer libro que leemos, encontramos que hay un Salvador que vendrá. Y el último libro que leemos, encontramos que hay un Salvador que pronto regresa a la tierra. Muy bien, el tema central en verdad es Jesucristo. Y ya he dicho que el enfoque es de que ese Mesías sería aquel Adán que pudo haber sido, pero que no fue. Es decir, Adán, el primer hombre que fue creado, debió haber vivido una vida sin pecado para haberse reproducido en los seres humanos, a fin de que todos sus hijos fueran también fieles a Dios y estuviesen conectados con el Creador. Pero no fue así, porque Adán pecó y después de pecar, entonces se reprodujo en muchos seres humanos y aquí estamos nosotros, habiendo nacido en esa naturaleza o estado de pecado.
Pero cuando Jesús vino, Él vino en esa condición especial, tal como lo dije en algún otro tema, que se llama encarnación, y existe una unidad entre lo divino y lo humano. Pero Jesús tomó la naturaleza humana y vivió una vida sin pecado como Adán debía haber vivido. Así Jesús venció al pecado y venciendo al pecado vence a la muerte. Nunca se desconectó con Dios, porque el pecado es desconexión o separación o rebelión contra Dios. Ahora, la Biblia enseña que Jesús era el Mesías o el Salvador prometido allá en el Antiguo Testamento. Los judíos debían proclamar este Salvador. Pero, lamentablemente, en vez de proclamar a este Salvador, lo que hicieron fue buscar en la Biblia su propia identidad y luego pensar que ellos eran el pueblo elegido, pero elegido ¿para qué? Es cierto que hay un pueblo que Dios escoge, pero no lo escoge para que se proclame a sí mismo como el mejor de todos. Lo mismo la iglesia, que sería el pueblo de Dios. Pero la iglesia cristiana no debe encontrarse en la Biblia a sí misma como una iglesia que es mejor que otros. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sus hijos, de acuerdo a la Escritura, proclamen al Mesías, al Salvador del mundo. Y lo demuestren a la gente, lo presenten a la gente. Cuando Jesús vino, Él les dijo a los judíos, según lo registra el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mas no queréis creer en mí. En otras palabras, Jesús dice, ¿cómo es posible esto entonces? Si habiendo sido enterados del tema central de la Biblia y conociendo cuál es, insisten ustedes en buscarse ustedes. La Biblia no es el certificado de nacimiento de un pueblo, sino que es el documento que habla del Salvador de ese pueblo. Por lo tanto, no hemos de buscarnos nosotros en la Biblia como el centro de ella. Hemos de buscar al Salvador de la humanidad, aquel que puede reconectar al hombre con Dios. Ese es Jesucristo. Cuando leemos la Biblia, lo más adecuado sería que comenzáramos a leerla desde el Nuevo Testamento, especialmente desde las enseñanzas de Jesucristo, desde la narrativa de la vida sin pecado de Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús en la Biblia, vamos a tener esa enseñanza como una lente que nos permitirá entender el Antiguo Testamento, inclusive el resto del Nuevo Testamento y a las enseñanzas que tenemos hoy. Hay diferentes maneras como la gente ha considerado a la Biblia. Algunos creen que la Biblia sencillamente contiene la palabra de Dios. En este caso, las personas creen que hay un grupo selecto de individuos autorizados que pueden determinar al leer la Biblia qué es mensaje de Dios y qué no es, y ellos son los que van a pasar a las demás personas el mensaje de Dios. Hay un problema en cuanto a esa creencia, porque presupone que debo aceptar que hay otras personas, otros seres humanos, que son altamente calificados, espiritualmente calificados para entender la mente de Dios y que yo no lo soy. De una vez comienzo a hacer separaciones o clases de individuos. Dios me enseña eso. Otros no. Creen que la Biblia llega a ser la palabra de Dios. No tiene el mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios es relativo. Su relatividad consiste en cómo me impactan mis emociones, mis sensaciones, si creo que me conviene o no me conviene. En otras palabras, aquí la autoridad soy yo. Soy el que determino qué es mensaje de Dios y qué no es mensaje de Dios. Al fin y al cabo, hay un alto grado de relatividad que básicamente deja
sin propósito objetivo, un escrito que se considera sagrado. Existe, por lo tanto, la otra comprensión de la Biblia, aceptación de la Biblia como que es la palabra de Dios. En otras palabras, es el mensaje de Dios. Ahora bien, si es el mensaje de Dios, es el mensaje revelado por Dios. Dios se hace accesible al hombre para que el hombre conozca su plan. Pero Dios no agarra al hombre como un robot o mecánicamente le da las cosas. No, sino que Dios pone en la mente del hombre su mensaje y el hombre en su fondo cultural y lenguaje propio transmite ese mensaje a los demás. En otras palabras, hubo seres inspirados, seres humanos inspirados por Dios, para que ellos transmitieran este mensaje a otros. Y luego existe la tercera comprensión en cuanto a esto, que es la iluminación, o sea, la asistencia que el Espíritu de Dios da al lector o al que escucha la Biblia para poder entender la Biblia. Así que hay tres cosas importantes cuando creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Uno, que Dios se revela al hombre. Él es el que se da a conocer. Le pone un mensaje al hombre. Pero cuando le pone ese mensaje al hombre en el proceso llamado inspiración, no lo hace al hombre un robot. No es automático. Deja que el hombre, con su propio fondo cultural y su lenguaje propio, pueda comunicar el mensaje a los demás. Y luego Dios asiste a cada individuo que lee o escucha la escritura, la Biblia, para que pueda entenderla mejor. Y es aquí donde quiero terminar. ¿Cómo yo puedo acercarme a la Biblia entonces? ¿Con qué tipo de consideraciones? Déjame darte 4 consideraciones que podrían ser importantes. Una es la consideración que la Biblia tiene algo para mí. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué encuentro en la Biblia? Así que comienzo a leer la narrativa de la Biblia y encuentro testimonios y documentos, regulaciones, recomendaciones, historias, etc. Eso es una consideración descriptiva, una consideración interpretativa, es decir, yo voy a buscar qué hay más allá de ese documento, qué hay más allá de esa expresión, de esa narrativa, de esa historia, de ese testimonio. También existe la consideración utilitarista, es decir, voy a buscar qué tiene ese mensaje para mí, qué es lo que hay en esa escritura para mi vida hoy y para mi futuro, para mi progreso, para mi desarrollo. Y existe la consideración prescriptiva. Cuando voy a la Biblia y trato de encontrar qué me ordena la Biblia, qué es lo que me dice la Biblia para yo aplicarlo a mi vida, a fin de cambiar en mi vida, sentirme de alguna manera en el deber, con la responsabilidad de cambio por lo que me está diciendo la Biblia. Eso sería una consideración prescriptiva. Así es que seamos eclécticos en las consideraciones para la Biblia. Veamos qué es una consideración descriptiva. Vayamos en una consideración interpretativa y miremos qué hay detrás de cada testimonio y mensaje. Usemos una descripción utilitarista y encontremos lo que hay de provecho para nosotros en la Biblia. Y usemos una consideración prescriptiva, considerando que la Biblia tiene ordenanzas, regulaciones, mandamientos y leyes, recomendaciones para mi vida, que yo debo o tengo la responsabilidad de seguirlas. Dios te bendiga y podamos como cristianos leer la escritura adecuadamente y sacar provecho para nosotros. No olvide suscribirse, porque vienen otras reflexiones más, otras reflexiones. Hablaremos acerca de este plan de salvación en la próxima. Y comparte, suscríbete y comparte. Bendiciones.